Hola, buenas tardes. Les habla Sayuris Bonet del Colegio Santa Teresita. Estamos aquí presentes con la señora Yolanda Garrido de Guzmán para hacerle una pequeña entrevista de lo que fue su historia en esos tiempos trujillistas. Vamos a empezar con un preámbulo, con una pregunta bien para recordar esos tiempos y cómo fue todo aquello. ¿Dónde vivían ustedes en aquella época? Nosotros vivíamos en San Isidro. Cuando nos casamos, ese fue el primer hogar que tuvimos, en la base aérea de San Isidro. En el año 1956 fue nuestra boda, el 20 de septiembre de 1956. La primera residencia fue allá en San Isidro, que era su lugar donde trabajaba, porque era capitán piloto de la aviación y por tanto tuvimos la suerte de encontrar una vivienda ahí, porque no era todo el mundo tampoco que vivía en ese lugar, sino que cuando se mudaba uno a la ciudad, pues se lo daban al que estaba prácticamente en lista, y nosotros sí logramos poder vivir allá. Mi nombre es Abuelma Ventura y quiero hacerle esta pregunta. ¿A qué se dedicaban ustedes? Pues yo en esos momentos a ama de casa y mi esposo a su profesión piloto, capitán piloto, ese era su trabajo y esa era nuestra dedicación en esos momentos. Mi nombre es Desire Vázquez y quisiera hacer una pregunta a la señora Yolanda. ¿Cuáles eran los ideales políticos del señor Juan de Dios Ventura Simón? Niña, te diré que los ideales políticos de mi marido, pues en ese momento que nos casamos, pues no todavía estaban desarrollados públicamente. De tenerlos, los tenía. Ideales patrióticos y antitrujillistas, sobre todo. De manera que eso fue creciendo, eso no fue seguido, no casamos. Nosotros duramos, ¿qué te digo?, 2 años y medio, casi 3, de matrimonio, y ya al año sí comenzó a florecer esos ideales. También quería preguntarle, ¿quién era Juan de Dios Ventura Simón y qué sucedió con él? Juan de Dios Ventura Simón era un joven de San Francisco de Macorís que ingresó a la aviación dominicana a la edad de 16 años y bueno, fue desarrollando su carrera militar. Comenzó de sargento, de guardia raso, algo así, y claro, fue ascendiendo y llegó a ser capitán piloto y se dedicó de lleno pues a la aviación. Era muy buen piloto, tenía la fama de ser uno de los mejores pilotos del país. Y precisamente por ser tan buen piloto, cuando desarrolló ya su vida política, eso le sirvió para poder desertar a la milicia y comenzar su trabajo contra Trujillo, contra la tiranía de Trujillo. Quisiera preguntarles que si puede decirnos sus recuerdos de la década del 50 sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Como tú comprenderás, niña, los recuerdos son muy tristes, pero el interés que tú pones en querer saber, y yo tengo el deber de hacértelo saber cómo fue ese momento, pues vamos a tratar de recordarlo sin tanta emoción. Esos eran recuerdos muy tristes, porque realmente lo que hacía la juventud dominicana en los años 50 era sufrir mucho, porque no teníamos libertad. Imagínense ustedes ahora que a ustedes le digan que ustedes no pueden salir, que no van a ir al parque, que no van a ir a la discoteca, que no van a ir a cualquier sitio que ustedes quieran.
Pues nosotras, la juventud de esa época, vivíamos limitados porque los papás no tenían con sumo cuidado por todo lo que pasaba, porque Trujillo y todas sus familiares hombres vivían al acecho de las mujeres de la juventud dominicana. Entonces era una cosa que los padres nuestros defendían ese honor y esa virginidad nuestra y no querían verla maltratada, que eso era lo que mayormente pasaba en esos años de poder de Trujillo, que no había respeto a la moral de la mujer. Y en consecuencia vivíamos una vida de estudios, una vida de estar con los papás. No es como ahora que todo el mundo anda de playa y en los resorts y todas esas cosas, ¿no? Nosotros éramos personas, niñas, que éramos de la casa, que todo se hacía en unión familiar, en unión de amigos muy íntimos, y realmente el recuerdo también de los años 50 es la dictadura, que fue muy fuerte, fue demasiado violenta para los padres y para la juventud, porque los padres tenían el compromiso de estar bien con el régimen, más o menos, pero también a la defensa de los hijos. Y en esos años lo que se hizo fue maltratar mucho, coger muchos presos, acabar con familias enteras, matar señoras embarazadas, todas esas cosas que se ven en los regímenes, mucha tortura, muchas violaciones, ellos los dueños de todo, Trujillo el dueño del país, era omnipotente, ¿entiendes? Y todo era de él, todo lo que le gustaba se lo quitaba al propietario, las tierras, los caballos, las vacas bonitas, buena leche, todo. O sea que el régimen en los años 50 fue terrible, porque fue donde todo el mundo se volcó a estar contra él, porque ahí fue que se abrió los ojos de todos nosotros, la juventud, y de todos los expedicionarios que vinieron a combatirlo también, y todos los familiares de esos expedicionarios también, pues ya eran enemigos de Trujillo. Bueno, por seguir la línea de sus hijos, entonces se sufrió mucho. La ciudad y casi el país entero, la juventud tuvo presa. Ahí no había ni pobre ni rico ni nada, ahí todo el mundo que se consideraba contra Trujillo, que ellos consideraban que estaban contra ellos, era prácticamente preso, ¿me entiendes? De manera que esa incertidumbre de que los calíes, no sé si ustedes han oído hablar de los calieses, que eran la gente que vivían buscando, orientándose, oyendo y preguntando para ir a contar, para coger presos. Vivían todas las noches caminándose toda la ciudad, y eso era un terror, eso era terrorismo, lo que pasaba en la época de los años 50. Y esa época la viví yo, de que yo amanecía sin dormir. Yo soy una persona que no duermo mucho, pero es que fue desde esa época que cogí esa enfermedad de no dormir noches completas, porque yo amanecía vigilante de mis hijos, ya cuando era casada, y así le pasaba a toda la familia, que no, realmente fue muy fuerte,
la década de los 50. Fue terrible, fue donde más tortura hubo, donde más presos hubo, donde más vigilancia tenía la gente, donde menos libertad teníamos, donde todo se puso negro para la juventud y el pueblo dominicano en la década de los 50. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es, ¿en qué momentos inicia el señor Juan Ventura Simó a complotar contra Trujillo? Juan de Dios Ventura Simó comenzó a complotar en el 1958. Los disgustos venían, pero ya de conspirar con la familia y de decirme las cosas que sucedían y que él quería hacer, y lo cogieron preso durante un día también, y eso aceleró que él se volteara totalmente contra Trujillo, porque lo acusaron de que él se quejaba que no lo ascendían, y eso fue una prueba suficiente para Trujillo de creer que él era ya contra el régimen, y lo llevaron ese día preso. Cuando él llegó a la casa a medianoche, como a las 12 de la noche, me dijo: mi vida aquí no vale un centavo. Desde que yo pueda, me largo de este país, porque por tan poca cosa ya lo estaban acusando de conspirador. Imagínate tú, si hubiesen sabido que realmente él se iniciaba en la conspiración, entonces iba a ser peor. Y así comenzó su vida política. Un día salimos, una noche, porque ya él me decía que en cualquier momento él cogía un avión y se iba. Y una noche nos salimos a pasear a la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre de la época. Y cuando íbamos de regreso al hogar, me dice: yo me voy a ir, yo voy a abandonar el país. Y entonces yo le dije: pero ¿cómo? Yo con un niño de 2 meses nacido y una niña de 1 año y pico, ¿cómo me voy yo a quedar sola? Y él me dijo: no te preocupes, tú tendrás quien te ayude, pero yo me voy de este país desde que pueda. Y eso me lo dijo a las 1:30 de la mañana, y a las 9 de la mañana ya estaba cogiendo un avión rumbo a Puerto Rico. Así comenzó la vida política de él, que fue muy poco, duró muy poco, porque realmente él se fue, se unió a todos los antitrujillistas de Venezuela, de Nueva York, de Puerto Rico, de Cuba. Estaban repartidos todos los dominicanos en esos lugares, y se unió a la expedición que se estaba formando, y al mes y medio de él irse del país, regresó con la expedición, y ahí comenzó el martirio grande de él, que no supimos en qué momento le dieron muerte, pero pasó largo tiempo bajo tortura. Así se inició él en la política, cogiendo un avión y yéndose del país, ya abiertamente contra Trujillo, primer militar que le desertaba a Trujillo, o sea, que no tenía perdón. Para Trujillo no tuvo perdón nunca, ni para Ramfi, que era su peor enemigo también. ¿Cuál era el plan en su participación en la expedición de Constanza el 14 de junio? El plan era el de todos los expedicionarios: derrocar el régimen de Trujillo, traer la libertad y la democracia
a República Dominicana. Y se embarcaron en eso hasta perder la vida. ¿Cómo se entera usted de la participación de su esposo en dicha expedición? Desde el momento en que él tomó el avión y salió al exilio, pues yo sabía que ya era unirse al movimiento de liberación dominicana, que es como se llamaba el movimiento que luchaba contra Trujillo en el exilio, radicado en Venezuela. Y claro está, desde que yo supe que él tomó el avión y que se fue, y que vinieron a decirme que los militares, los jefes de las Fuerzas Armadas, de la aviación militar dominicana, que el capitán había cogido un avión y se había ido, que había defectado. Yo lo sabía desde el día anterior, que él tenía esas ideas. El momento preciso era que yo no sabía, pero a la 1:30 de la mañana me lo dijo y ya a las 9 de la mañana tomó el avión y se fue. Llegó a Puerto Rico, como le dije, y luego se fue a Venezuela. En Venezuela fue que formó grupo con la Liberación Dominicana y de ahí pasaron a Cuba y claro está, yo estaba muy consciente de que él salió a luchar contra Trujillo, porque ya estaba hastiado de todo lo que él veía dentro de las Fuerzas Armadas, que ellos mismos pasaban muchísimas cosas porque tenían que obedecer muchísimas órdenes, que no estaban de acuerdo, pero que tenían que hacerlas. Y Juan de Dios se cansó de eso. Juan de Dios dijo, hay que dar libertad, tenemos que salir a flote. Y por eso yo sabía con mucha participación, mucha antelación, que él iba a salir al exilio. Porque yo no tenía el día fijo, porque él tenía que aprovechar el día que podía. El día que él logró poder tener un poco de gasolina para llegar a Puerto Rico, lo hizo. Pero fue con esa idea de volver a luchar contra Trujillo, a unirse a los expedicionarios para luchar contra Trujillo, porque eso fue su meta. Su meta. Fue un militar cabal, muy honesto, tenía mucha moral, ¿cómo te digo? Moral no en lo honesto, eso, te quiero decir moral en que le dolía lo que le pasaba a toda la sociedad dominicana, y la moral de él no podía, no resistía ver tanto sufrimiento y tanta tortura y tantas cosas malas contra un pueblo. Y entonces ese pensamiento y esa moral de hombre cabal que él tenía lo hizo reaccionar en la forma que lo hizo, o vivir o morir. Y eso fue lo que él dijo, porque él me lo dijo a mí. O salimos a flote o nos embromamos, pero ese fue con esa idea. ¿Cómo reacciona el régimen contra usted al descubrir el apoyo de su esposo al movimiento de resistencia? Bueno, el régimen reaccionó, ¿qué te digo? Lo primero que hicieron fue irme a buscar a mi casa a las 5 de la tarde. Juan de Dios se fue a las 9 de la mañana. Ellos lo supieron que ya estaba en Puerto Rico, en el exilio ya, a las 3 de la tarde. Y a eso de las 5 de la tarde me mandaron a buscar a mí. Y fueron dos de los fulanos más malos que había de la época, César Báez, uno de ellos. Y me fueron a buscar a mi casa para interrogarme. Yo
acepté el interrogatorio, dije que sí, que él se fue y que qué iba a hacer. Yo me hice la inocente, pero acepté que lo hizo. Y entonces me dijeron que el jefe había dicho que me entregaran a mi papá. Yo tuve que dejar la casa esa misma tarde, recogerlo todo, coger mis niños, recoger los primeros auxilios, vamos a decir, los pañales, los biberones, porque yo tenía un niño de 2 meses y una hija de 1 año y medio. Y entonces con un bultito salí, me trajo ese señor a mi casa y me entregaron a papá. Y Trujillo le mandó decir a papá que lo hacía responsable de mis actos y que, bueno, ya con eso lo dejó amenazado. Tú sabes lo que tiene que hacer, te mando a tu hija ahí, pero tú eres responsable de los actos de ella. Y ahí comenzó mi calvario ya de volver a la semana a San Isidro, donde vivía, a desbaratar una casa en minutos. Yo desbaraté el hogar en minutos, solita. Y un camión de las Fuerzas Armadas dieron orden para que me trasladara todo lo mío a la ciudad. Pero, ¿qué sucede? Que eso ellos lo hicieron porque detrás de ese acto de no tirarme las cosas a la calle como ellos acostumbraban, porque me lo dijeron, vamos a ser muy generosos con usted, no le vamos a tirar los trastos a la calle como hemos hecho con otras personas, sino que le vamos a enviar el camión para que usted salga. Pero ellos tenían un plan, Trujillo tenía un plan, y era que Juan de Dios no había desertado el país, que era un espía que él había mandado al exterior para que se juntara con todos los expedicionarios, todos los que iban a venir a luchar contra él, y hacerle creer al movimiento dominicano, ay Dios, se me fue el nombre, al movimiento de liberación dominicana, que Juan de Dios era un espía. Y como tal muchos lo creyeron, y como tal muchas partes del mundo creyeron que a Trujillo un militar no le iba a hacer eso. Y hasta una hermana mía que vivía en Nueva York en esa época dijo, pero yo no puedo creer que Juan de Dios haya traicionado el país. Y ese fue su plan. Por eso a mí me sacaron de San Isidro en un camión de las Fuerzas Armadas y bueno, me dieron todas las facilidades, pero porque ya estaban planeando que Juan de Dios, su compadre, no era un traidor, sino un espía de él, ¿entiendes? Así fue como reaccionaron ellos. Y reaccioné yo, porque yo sabiendo, yo también hice mi papel, hice mi película. Yo todo lo que ellos decían, ay sí, y todo, y me hacía la inocente porque era el papel que me tocaba. Porque si no, ¿qué hubiese sido de mis hijos? Si yo me rebelo y en ese momento, ahora conspiré siempre, pero siempre poniendo al margen mis 2 hijos. Así que esa fue mi actuación en esos momentos y ese fue el trato que ellos me dieron. Pero fue porque ellos querían hacer su papel de que Juan de Dios
fue a misión, no en plan de traidor. Concluimos con esta entrevista con la última pregunta a la señora Yolanda Garrido. ¿Cómo fueron los últimos días de su esposo? Los últimos días de Juan de Dios Ventura Simón fueron los días más terribles que puede pasar un ser humano en la tierra. Fue el expedicionario que más crucificaron, porque lo de él fue una crucifixión casi. Las torturas fueron interminables y fue el preso que mantuvieron con vida torturándolo por espacio casi de un año. La fecha exacta realmente nadie la sabe, al menos yo nunca la he sabido. Si algún militar lo sabe, nunca lo ha dicho. Pero realmente sí yo sé que sus últimos días fueron terribles. No sus últimos días, sus últimos meses de vida. Porque desde que él cayó en manos de las garras de Trujillo, mientras él lo utilizó ante los embajadores internacionales, él lo mantuvo más o menos sin torturas, lo mantuvieron, se rompió una pierna cuando lo lanzaron del avión, cuando lo trajeron de Constanza para acá, lo tiraron y se le rompió el fémur, pero lo llevaron al hospital a curarlo porque en esos momentos la OEA, la Organización de los Estados Americanos, iba a venir al país a ver en qué condiciones estaban los presos de la expedición y claro está, ellos iban a entrevistar a Juan de Dios y lo mantuvieron en el hospital dándoles rehabilitación para poder llenar requisitos con la organización de la OEA. Pero después de eso ya se dedicaron a torturar, de manera que conforme me contó un militar, un coronel, piloto también, muy amigo de él, me contó que lo que Jesucristo había pasado en la tierra fue poco para todo lo que le hicieron a él. Él era un hombre muy apuesto, un hombre, bueno, las mujeres se lo encontraban perfecto. Y de torturas, murió de las torturas, me imagino. Lo lanzarían donde ellos quisieron, pero básicamente las torturas lo llevaron a que le sacaban la dentadura día por día, le sacaban con alicate los dientes. Le tiraban la comida. Lo que le llevaban de comida, si se la daban, se lo tiraban al suelo para que lo comiera como los perros. Se volvió un guiñapo, conforme me cuenta el comandante Delio Gómez Ochoa, que fue de los últimos que estuvo con él, porque como fue sobreviviente, pues estuvo viéndolo mientras estuvo en la cárcel. Y Delio dice que lo volvieron un monstruo. No tenía pelo, se puso chiquitico. Lo volvieron un monstruo, no era gente. Eso fue lo que pasó ahí él durante casi un año. Esos fueron los últimos días de él. No te sé decir más nada.
Para concluir, quisiera que nos finalizara con algún aporte, con algún consejo a esta juventud que está viviendo momentos y cree que son difíciles, pero en realidad momentos difíciles ha pasado usted y está aquí presente, o sea que sí se puede. Un mensaje que yo le daría a toda la juventud es que realmente se detengan a mirar el pasado de nosotros, de la época nuestra, de nuestra generación, que tomen los libros para que se enteren, y si no con los libros, pues esto que están haciendo ustedes, que vengan aquí, que nosotros con muchísimo gusto le damos informaciones, porque realmente lo que queremos, nuestra generación que ya es muy adulta, es que ustedes no pasen lo mismo, que el entusiasmo que vive en la juventud ahora, de tanto gozo, que no nos ciegue, porque en ese mismo gozo, en un abrir y cerrar de ojos, ustedes un día amanecen con una dictadura y no van a saber cómo luchar contra ella, porque nosotros por lo menos éramos juventud tranquila, del hogar, de lectura, de estudios, no había tanto gozo, ¿me entienden? Se celebraban los cumpleaños, nada más, y las fiestas de los colegios de fin de año, y las fiestas de graduaciones, pero todas estas fiestas que tienen ustedes, lo pueden cegar, le pueden poner una nube en sus ojos y no darse cuenta de que alrededor de ustedes se puede estar formando algo grande que en el mañana se van a arrepentir porque no tuvieron alerta. Y eso es lo que hemos hecho nosotros durante 50 años, porque 50 años hace de la expedición y nosotros estamos repitiendo lo mismo. A la juventud, a la nueva generación, que no se dejen sorprender, que se detengan a pensar que la vida no puede ser solamente vivirla dulcemente. Hay que sacrificarse, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que tener cultura para que hayan juventud pensante, gente que puedan dirigir, que puedan en el mañana ser los líderes. Porque si ustedes no estudian, si esta generación de tanto gozo que hay ahora no estudian, no se dedican a formarse para ser líderes, porque toda esa juventud que cayó eran líderes. Ellos toditos tenían un ideal, y todo el que tiene un ideal por su patria, lo que son líderes de regir su nación, de tener un día la oportunidad de regir su nación, de querer que la democracia no se manche, sino que siga en pos de creciendo. Eso es lo que uno aspira ya como adulto, bastante adulto ya estamos, porque imagínate tú, la expedición ya tiene 50 años, ya esa juventud pasó, está en el recuerdo. Muchos todavía amamos ese recuerdo, lo llevamos en el corazón y seguimos luchando por esos ideales. Y día con día, a todo el que podemos darle un buen consejo se lo damos. Pero ustedes tienen que estar con los ojos abiertos, no solamente el gozo, pueden gozar, pueden disfrutar mucho de todo lo que le ofrece la vida, pero también hay que estudiar mucho, porque el que estudia es el que no se deja sorprender, es el que va a pensar lo que le conviene a la nación, es el que no se va a dejar pisotear de ninguno, de alguien que se encarame ahí. Quizás
sabiendo menos que ustedes y que ustedes se dejen pisotear de ellos.